Vamos a calcular el ángulo entre una recta y un plano. Primero lo vamos a hacer algebraicamente y luego gráficamente el mismo ejercicio para entender la representación de los distintos elementos, ¿no? Entonces dibujamos lo que va a ser la línea de tierra, también lo haremos en diédrico, y los ejes consideraremos la línea de tierra como eje Y, el eje cartesiano Y, consideraremos el eje vertical y el eje X, ¿no? Entonces este es el eje Z y este el eje X. Vale. Entonces, si doblamos el papel, ya tenemos la configuración espacial de los tres planos coordenados, ¿vale? Tenemos por un lado este plano, tenemos este y tenemos este, ¿vale? Bueno, y una vez que tenemos estos tres planos, vamos a representar, pero antes de representar nada, vamos a hacer el ejercicio. Nos dicen que tenemos el plano Y partido 5 más Z partido 5 igual a 1. Bueno, como en este plano tenemos que la ecuación le falta la X, quiere decir que realmente va a seguir la dirección del eje X, ¿no? Que es este, ¿no? Recordamos que el eje Z viene aquí, pero ahora en diédrico lo que hacemos es girarlo, ¿no? De manera que Z negativo queda por debajo de la mesa y al girarlo hará esto y quedará coincidente con X, mientras que X negativo continúa por aquí en el segundo cuadrante y al hacer esto coincide con Z, ¿no? Pero bueno, cogemos aquí números positivos, aunque cogiéramos Y negativo también estaríamos en el primer cuadrante, pero cogemos aquí estos números positivos para que se vea mejor, ¿vale? No por otra cuestión. Bueno, pues tenemos este plano y tenemos luego una recta cuya ecuación vectorial es X y Z igual a el punto 435 más un parámetro que multiplica el vector 0, 2, 0. Vale. Bueno, pues esa es la ecuación vectorial de la recta y se pide calcular el ángulo que forma la recta que llamaremos A y el plano que llamaremos alfa. Vale. Bueno, pues para calcular eso, primero lo hacemos algebraicamente y luego lo pasamos a nivel de dibujo, a nivel gráfico, ¿no? Entonces, para calcular eso, lo que podemos hacer es, sabemos que el producto escalar de los vectores, el vector normal del plano, que aún no lo sabemos aquí, y el vector director de la recta, que es este, que es el que marca la dirección de la recta, ¿no? Entonces, el vector normal, pues bueno, este 5 lo podemos pasar para aquí, tenemos Y más Z igual a 5, ¿vale? Eso quiere decir que los términos que aparecen al lado de las variables, 0x más aquí 1y más 1z igual a 5, ¿no? Bueno, pues eso me va a definir realmente estos tres puntos, me va a definir el vector normal del plano, que es el vector que es perpendicular al plano. O sea que si este es el plano, por ejemplo, el vector normal es aquella línea que es perpendicular. Y la dirección de ese vector viene dado por estos elementos, ¿vale? Bueno, tenemos entonces, este es el vector normal, ya lo nombramos, n, y este es el vector director, ya lo nombramos, de la recta d, ¿vale? Entonces tenemos que el producto escalar del vector normal por d, por el director de la recta, n por d, pues va a ser igual a el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman, ¿vale? Entonces ponemos el módulo del primero, n, por el módulo del segundo, d, por el coseno, vamos a llamar coseno, por ejemplo, de phi, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que habrá que calcular, nada más que esto, ¿no? Entonces, vectores de ambos elementos, tenemos aquí los términos eran 1, 1 y 0, o sea, 0, 1, 1, que es el vector normal, ya lo escribimos, ¿no? Entonces ponemos vector 0, 1, 1, que multiplica al vector director 0, 2, 0, vamos que son producto escalar y son igual a, como decíamos, el módulo del primero es coger raíz cuadrada de, pues el normal es este, 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado.
o sea, 0 ya no lo ponemos, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Vale? Y ahora tenemos el siguiente, que es 0, 0, 2, 0, ¿vale? Entonces escribimos 0 al cuadrado más 2 al cuadrado más 0 al cuadrado, que es 2 al cuadrado, ¿vale? O sea que tenemos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado raíz por raíz de esto por coseno de phi, ¿vale? Bueno, y eso es lo que hay que calcular, ¿vale? Entonces, para calcular esto, multiplicamos este por este y le sumamos a este por este y le sumamos a este por este. 0 por 0 es 0, 1 por 2 es 2, más 1 por 0 es 0. Nos queda reducido solo a 2. Y ahora aquí tenemos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 1 más 1, 2, raíz de 2. Y aquí tenemos cuadrado y raíz desaparece. Raíz de 2 por coseno de phi, ¿vale? Y ahora podemos coger esto, como está multiplicando, pasarlo al denominador, 2 partido por 2, raíz de 2, igual al coseno de phi. 2 y 2 desaparece, queda aquí un 1. Podemos racionalizar, entonces multiplicamos por la raíz de 2, de manera que deshacemos en el denominador la raíz y arriba queda raíz de 2. Entonces raíz de 2 al cuadrado queda 2. Esto quiere decir raíz de 2 partido por 2, ¿no? Ya que cuadrado y raíz se anulan, ¿no? Bueno, pues el coseno de ángulo, coseno lo voy a poner aquí, de phi es igual a esto. Nos quedamos con esto. Y entonces hay que escribir arco cuyo coseno vale esto, y el arco cuyo coseno vale esto es muy conocido, ya sabemos que es 45. O sea, coseno de 45 grados es igual a raíz de 2 partido por 2. Podríamos escribir también, si tuviéramos que calcularlo, pues primero escribimos arco cuyo coseno es raíz de 2 partido 2, y eso pues es igual a 45 grados, ¿vale? Bueno, pues ya sabemos que el ángulo este es de 45, pero este no es el ángulo que forma la recta y el plano. El ángulo que forma la recta y el plano, que va a salir igual, pero porque es 45, pero bueno, no es este. Para obtener el ángulo entre A y alfa, siempre lo que va a haber que hacer es coger 90 y restarle este ángulo, que llamamos phi, ¿vale? Y 90 menos 45 sigue siendo 45 grados, pero vamos, esto es lo que habría que hacer. Y ahora explicamos por qué, ¿vale? Porque en realidad cuando hacemos este cálculo, pues tenemos que esta es la recta A, este es el plano alfa, y si cojo un punto y hago la perpendicular, tengo en la intersección un punto de intersección que uno con este punto de intersección. Bueno, pues como vemos, este es el menor ángulo posible entre la recta y el plano, y es el ángulo real entre recta y plano, ¿no? Pero realmente cuando estamos calculando esto, estamos calculando realmente este ángulo, ¿vale? Entonces, si a 90 grados, que es todo esto, le quitamos este ángulo amarillo, que voy a poner aquí, 90 menos el amarillo me va a dar el ángulo real, que es el que busco, ¿vale? Y el ángulo real es el ángulo verde, este de aquí, este es el que busco, ¿vale? Entonces, cuando hicimos todo este cálculo, en realidad lo que estábamos obteniendo era este ángulo. Entonces, si a 90 le quitamos este, pues ya obtenemos este, ¿vale? Bueno, pues ese sería el fundamento espacial de todo esto que estamos haciendo, pero esto no queda nada claro si no lo dibujamos con total precisión en el espacio, ¿no? Entonces representamos los elementos, resulta que el plano corta en 5 en Y y 5 en Z, o sea, corta 1, 2, 3, 4, 5 en Y y corta 1, 2, 3, 4, 5 en Z. Eso quiere decir que YZ es el plano este, y por tanto el plano viene por aquí, y esa es la traza. Por cada 5, 5. Eso quiere decir que esta es la traza vertical que llamamos alfa sub 2, ¿vale? Y como le falta la X, ya sabemos que sigue en la dirección del eje X. Este es el plano que llamamos plano de Canto, ¿vale? A ver, ahora nos ponemos aquí. Plano de Canto, que es aquel que es ortogonal, o también llamado proyectante vertical, ortogonal al plano vertical, ¿vale? Bueno, ese es el plano de Canto, y ahora representamos la recta. La recta tiene el vector 0, 2, 0, o sea, 0, 2 y 0 en Z. Por lo tanto, la recta sigue esta dirección.
y pasa por el punto 4, 3, 5. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. O sea que pasa por este punto en planta y 5 en altura. 2, 4, 5. Pasa por aquí. Bueno, por lo tanto, la recta es esta. La vamos a poner en otro color. Es una recta que llamamos paralela a la línea de tierra, ¿vale? O también paralela al eje Y, en este caso, habiendo considerado el eje Y como línea de tierra. Y esa es la línea que vendría por aquí. Entonces, para simular ambos elementos, mejor coger pues un plano, coger una recta y coger el plano que simule ese objeto, ¿vale? Entonces cogemos, por ejemplo, un plano que tenemos aquí, y este es el plano en cuestión, ¿no? Y esta es la recta. Y lógicamente el ángulo que forma, como esto forma 45, porque vemos que esto es igual que esto, es una escuadra, y si esto forma 45, al hacer desde la recta una perpendicular, aquí la podemos ver en verdadera forma, y sale aquí otra escuadra, ¿no? Entonces aquí tenemos la perpendicular. Cuando hicimos el vector normal, en el primer cálculo obtuvimos esto. Entonces al restarle a 90 este ángulo, obtuvimos entonces ya el ángulo real que forma la recta con el plano, que vendría hacia este ángulo. Que he visto aquí, pues cuando dibujábamos eso, teníamos que realmente el ángulo que calculamos al principio era el amarillo, pero al hacer 90 menos el amarillo nos da esto, ¿no? Y ahí lo vemos ya dibujado perfectamente en el espacio, ¿no? Bueno, pues fundamental entender la representación del vector de la recta para entender la dirección de esa línea, que es esta, ¿no? Lo vamos a colocar así, mejora la luz, y el plano que viene por aquí, ¿vale? O sea que la línea viene por aquí, tiene aquí una proyección, tiene aquí la otra proyección, y efectivamente vemos que desde esa línea, si hiciéramos una perpendicular, pues veríamos que en el punto de corte unimos con eso y ahí vemos ya que el ángulo es de 45. Y como esta línea es horizontal y esto sube por aquí a 45, pues también, si esto sube a 45, al hacer una paralela a la línea de tierra, esto también tendrá 45. De ahí el resultado, ¿no? Bueno, pues ya digo, fundamental entender en el espacio la representación de los elementos para poder entender también qué estamos haciendo, ¿no? Y de esta forma también es más fácil recordar pues todo el procedimiento, ¿no? Y luego entender también que el ángulo que forma una recta con un plano, por ejemplo el ángulo que forma este bolígrafo con el plano del papel, pues hay que hacer desde un punto una perpendicular, esta perpendicular corta en este punto, lo unimos con este, y el ángulo que forman estas dos líneas es el ángulo de la recta, del boli y del papel, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que hicimos aquí, es realmente este ángulo verde, ¿vale? Y esta es la recta y el plano proyectante vertical que pasa por aquí, ¿vale? Así, que vendría por aquí. Podríamos recortar aquí un trozo y girar y ver que efectivamente esa es la posición del plano, ¿vale?